impresionarnos con este proyecto. La verdad es que es un privilegio poder estar acá. A nivel global, a nivel mundial, hay territorios que tienen proyecto y territorios que no tienen proyecto. Esa es la gran diferencia. Hay territorios que están en países muy avanzados, otros que están en países que están en proceso de desarrollo, hay territorios que están en zonas cálidas, otros que están en zonas frías, hay territorios que tienen mucha densidad de población. La única gran diferencia entre un territorio y otro es que hay territorios que tienen proyectos, que saben dónde van y por tanto cualquier iniciativa del sector público y del sector privado encuentra ahí esa alineación, y cuando un proyecto tiene cuando un territorio tiene proyecto, tiene magnetismo para atraer ideas, personas, iniciativas, inversiones, etc. Por eso, lo que es realmente entrañable, veáis participar en definir vuestra visión, vuestras ideas que se puedan recoger en un documento integrado sobre el futuro de este ámbito tan singular, de este ámbito tan especial. Hoy realizamos un primer foro. Me gustaría conocer vuestras opiniones con respecto a los temas fundamentales que afectan a este territorio. Y si os parece, os voy a presentar elementos de la metodología y cómo podríamos proceder para poder integrar esa visión, esa experiencia que tenéis de vuestro territorio, esa visión de futuro, cómo poder integrar en una estrategia de ecodesarrollo totalmente integrada. Nuestro equipo es la Fundación Metrópoli, ya se ha comentado anteriormente. Nosotros creamos la Fundación Metrópoli hace 25 años en la Universidad de Pensilvania y arrancamos con un proyecto que era el proyecto de las ciudades, el proyecto Ciudades. Y trabajamos sobre 20 ciudades en el mundo, que veis en la imagen, para hacer una pregunta. ¿Por qué hay ciudades y territorios que tienen éxito y ciudades que no? ¿O por qué hay proyectos concretos que han tenido éxito en un determinado territorio y otros no? Dar respuesta a esa pregunta no era sencillo. Estudiamos con la ayuda de 20 universidades, estudiamos estas ciudades y llegamos a una serie de conclusiones. Esta es la sede de la Fundación Metrópoli en Madrid, la Ecobox, es un centro internacional de diseño de ciudades y de territorios, y como referencia os comentaré que tenemos una alianza con ONU Habitat y también con la Organización Mundial del Turismo para la aplicación práctica de los objetivos de desarrollo sostenible, para la aplicación práctica de estos objetivos, que posiblemente los compartamos, pero de cara a ver qué acciones concretas tenemos que hacer en el territorio, todavía hay mucho camino por resolver. De manera que proyectos en los que trabaja la Fundación Metrópoli a nivel internacional puedan servir como referencia de ONU Habitat y de la Organización Mundial del Turismo para compartirlos, para que sirvan como inspiración en otros lugares en el mundo. Esta experiencia de 25 años de trabajo de la Fundación Metrópoli en territorios la hemos sintetizado en este libro que se llama La inteligencia del territorio. Esta es la versión inglesa. Y algunos de los ejemplos donde hemos podido aplicar esta metodología pues pueden ser inspiradores. Esto es, por ejemplo, Bilbao, en el año 1983, que unas inundaciones destruyeron el centro histórico de Bilbao. Y esto es Bilbao hoy. En casi unos 25 años el proceso de transformación ha sido realmente espectacular. Bilbao era la ciudad más fea de España, era una ciudad que tenía un 30% de desempleo, deterioro ambiental. Fijaros en qué situación estaba esa ciudad. La industria tradicional de la zona, la industria pesada, se estaba desplazando a la zona asiática. Los sindicatos estaban de huelga permanentemente porque querían que las inversiones públicas fueran a mantener industrias inviables y, sin embargo, hubo una reacción colectiva y pensar que el futuro no iba a ser como el pasado y que tenían que pensar en otra dimensión. Hicimos un proyecto ciudad para Bilbao. Aquí es la imagen de la maqueta que simbolizaba la recuperación de la ría como elemento principal de la transformación de Bilbao, y también pensar que las ciudades no están aisladas, no están solas, sino que hay que pensarlas en relación de unas con otras. Por eso nos gusta tanto este proyecto, que es un proyecto de cooperación territorial, de solidaridad territorial en entornos metropolitanos complejos como es el entorno de Santo Domingo. Fijaros, por ejemplo, en el caso de Bilbao, esta relación entre Bilbao, San Sebastián y Vitoria fue absolutamente fundamental. De forma que planteamos un tren de alta velocidad que conectaba las tres ciudades y que permitían reducir muchísimo las distancias. distancias en tiempo. Bilbao-San Sebastián, que están a 100 kilómetros de distancia,
están a 38 minutos de tiempo. O la capital política del País Vasco, que es Vitoria, en relación con Bilbao, va a estar a 28 minutos. Esa infraestructura que se planificó entonces ya está terminada y esa conectividad va a ser posible. De manera que el entorno de Bilbao tiene más potencia desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las oportunidades. Y ahí veis el ámbito de influencia económica de Bilbao a través de ese diamante territorial, de esa colaboración. También hemos aplicado estas metodologías en el entorno inmediato, en Colombia, en la zona norte, en la zona del Caribe, con un proyecto que se llama el Diamante Caribe. El Diamante Caribe ha sido uno de los proyectos más premiados a nivel internacional. Y veis aquí Colombia y su ubicación, y estas flechas son los flujos de exportaciones, la conexión económica de Colombia con el mundo. Y donde trabajamos fue en ese ámbito del triángulo, ese triángulo que aparece en esa zona de ahí, que es el ámbito, lo que nosotros llamamos el Caribe, la zona del Caribe colombiano. Veis las diferentes ciudades, aquí teníamos 10 ciudades que participaron los alcaldes, participaron los gobernadores, para tratar de articular un proyecto conjunto. No un proyecto basado solo en las ventajas competitivas de cada territorio, sino en las ventajas que provienen de la complementariedad entre los diferentes territorios. Este concepto de policentrismo, este concepto de complementariedad, lo llamamos los diamantes territoriales. Es como una metáfora. Cuando vosotros veis un diamante, tiene puntos, líneas y superficies. Los puntos son las ciudades, las líneas son las conexiones y las superficies son los sistemas ambientales. O sea, unir un diamante, unir el territorio, hacer una estrategia de ecodesarrollo, es conectar las diferentes piezas. Y este ejercicio, en el caso de Colombia, lo lideró el presidente, pero con apoyo de los alcaldes, en ese centro. Entonces, cuando estábamos haciendo este proyecto, que era el presidente Santos, con los diferentes alcaldes de la zona y también con algunas empresas del gobierno fundamentales, como en este caso Findeter, que era el Banco de Desarrollo del país. En este caso, la empresa de agua y energía pues está haciendo un impulso formidable en nuestro país para la transformación del territorio. Luego, una vez que las ideas estaban planteadas, aquí veis unas reuniones, alcaldes y gobernadores, todos juntos, buscando complicidades, buscando complementariedades entre unos y otros. Y al igual que hoy estamos reunidos aquí en un foro, el primer foro de este territorio, también allí en cada una de las ciudades hicimos estos foros de participación, porque cuando se ve un territorio, el futuro de un territorio de abajo arriba, con la sensibilidad local, hay mucho más posibilidades de éxito que si se hace solamente de manera tradicional, de arriba abajo. Y de esa manera planteamos este territorio, este diamante Caribe, donde había una línea de costa muy singular, y ahí veis el análisis detallado de cada tramo de costa para ver su potencialidad, sus singularidades, etc. Y otro elemento clave era el río. Aquí tenéis también los ríos maravillosos. Pero este río, el río Magdalena, es la columna vertebral del país, la columna vertebral de Colombia. Y ese río vimos que tiene un gran potencial, no solamente en su función de gran corredor ecológico, sino también los puertos fluviales para que sea un eje logístico que conecte el centro del país con la costa, que es donde están los grandes puertos de conexión internacional. Fijaros, por tanto, como los puertos fluviales y también los puertos de Cartagena y Barranquilla y la costa, esa conexión era absolutamente fundamental. Estos cuerpos de agua, estos elementos naturales son fundamentales para las estrategias de ecodesarrollo futuro. Y justamente el lugar crítico que detectamos con más potencial de transformación era la intersección del río con el mar. Esa desembocadura, en ese lugar especial, estaban Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, que es lo que ahora llamamos Ciudad Caribe. Antes Cartagena y Barranquilla y Santa Marta trataban de competir para tener el puerto más grande, el aeropuerto con más inversión, más departamentos universitarios. Ahora se ha detectado la vocación complementaria de cada una de las ciudades a través de estos ejercicios de pensar sobre territorios que tienen coherencia ecológica y que tienen coherencia funcional, no solamente de limitaciones administrativas. Esta es la desembocadura del río Magdalena. Veis de norte a sur, veis el eje del río Magdalena, y aquí un canal que se llama el canal de Quique, que tiene una función de navegabilidad, de manera que aparece una isla. Este es un territorio delta, es un territorio isla, que tiene esta coherencia ecológica y sobre ella se planifica ese territorio.
En el caso de Cartagena, Cartagena es una ciudad de 1 millón de habitantes aproximadamente. Lo que hicimos fue, aquí veis la foto aérea, pero cuál era el sustrato ambiental, cuáles eran los elementos de la naturaleza que deberían históricamente haber inspirado el crecimiento de Cartagena, y que no ha sido así. Pues uno, como veis ahí, es esa pequeña isla que se llama Tierra Bomba, esa laguna que se llama la Ciénaga de la Virgen, y esos elementos y esos corredores ecológicos que deberían inspirar el territorio. Pero como casi siempre sucede, son las carreteras los lugares donde se producen los crecimientos. Y en el caso de Cartagena, esas carreteras han generado una estructura radioconcéntrica que, conforme crece Cartagena, se congestiona el centro. Se congestiona el centro histórico. Lo que planteamos, que como un acuerdo con la comunidad, fue una vía de circunvalación paralela a la costa que permitía articular el área metropolitana en su conjunto. De manera que Cartagena ya no va a tener esos problemas de congestión y va a tener un diálogo mucho más blando con la costa y mucho más integrado. Uno de los elementos que aquí fue fundamental es el aeropuerto. Las conectividades son muy importantes. Fijaros que donde está situado el aeropuerto de Cartagena, que se llama Rafael Núñez. Fijaros dónde está situado, en un lugar muy frágil ambientalmente, al lado del mar Caribe y al lado de la Ciénaga de la Virgen. Es esa laguna preciosa que veis en la imagen. Ese aeropuerto no puede crecer y Cartagena es un destino turístico que necesita crecer. El aeropuerto necesita también tener función logística y no puede crecer. Entonces, una empresa local, colombiana, Odixa, del Grupo Arcos, lo que ha planteado es una APP al gobierno, o sea, una propuesta de concesión para 30 años, de manera que hay una inversión privada que a través de una concesión permite construir el aeropuerto y desarrollarlo. Y ese movimiento estratégico, para que las piezas estén integradas, esto va a inspirar toda la articulación metropolitana de Cartagena. Por ejemplo, el tren de la costa que va a conectar Cartagena con Barranquilla, queremos que sea intermodal con el aeropuerto. Ahí veis en amarillo la línea de tren y veis el aeropuerto. Y también que la ecología, el medio ambiente, inspire los desarrollos urbanísticos. Fijaros, por ejemplo, la Ciénaga de la Virgen y los corredores ecológicos. Por ahí llega el agua que nutre esa laguna, esa Ciénaga de la Virgen. El gran crecimiento planteado para el futuro de Cartagena es la ecociudad verde y azul, que la veis ahí en la imagen, una ecociudad para 300.000 habitantes, en vez de una urbanización difusa, como a veces se plantean los crecimientos de las áreas metropolitanas. Y hacer de ese cuerpo de agua la columna vertebral, el eje ambiental central del área metropolitana, creando un centro de interpretación de la naturaleza en la propia laguna y planteando incluso transporte por agua, transporte azul. Aquí veis la posibilidad también, por tanto, de utilizar tecnología de última generación para no contaminar las aguas y poder fomentar este transporte colectivo. Incluso, para quienes conocéis Cartagena y la bahía histórica, pues también esa bahía histórica estamos transformándola en un concepto que llamamos bahía digital. En el caso de Cartagena, donde hay unas operaciones vinculadas, por ejemplo, a una antigua base naval que se va a trasladar y va a potenciar el sistema turístico, o aquí a la derecha de la imagen abajo, que es un polígono industrial que está muy degradado, se puede renovar. Muchas de estas piezas también las tenemos en este territorio, temas vinculados a puertos, a carreteras, a instalaciones de todo tipo, de manera que sea posible transformar la bahía histórica en una bahía digital y que las infraestructuras del futuro estén en diálogo con esa visión integral. Por eso es tan importante que no se hagan acciones separadas en conexión, sino tener una estrategia de ecodesarrollo para los territorios. Y cuando estábamos trabajando en esta fase, ya había otro presidente del país y el presidente les dijo al grupo impulsor del proyecto: oye, ¿qué hacemos con el antiguo aeropuerto? Porque si lo trasladamos, esos suelos del antiguo aeropuerto son suelos públicos. Entonces, como está en una localización, como veis, muy central, estamos planteando un distrito de innovación, un distrito 4.0 para la cuarta revolución industrial, de manera que sea posible introducir elementos universitarios, residenciales, áreas de actividad económica, un ferial, que era un tema muy demandado por los empresarios de la zona, etc. Otra de las ciudades que está en el entorno, que es Barranquilla, fijaros cómo es Barranquilla en la desembocadura del río. Es muy importante entender las ciudades no como parte de la delimitación administrativa del término municipal, sino como parte
de una realidad ecológica y de una realidad funcional. En el caso de Barranquilla, por ejemplo, el río Magdalena, que veis de norte a sur, el río Magdalena es la separación entre dos departamentos. Hay dos gobernadores distintos, uno a la derecha, otro a la izquierda. Entonces nunca habían dialogado la derecha y la parte izquierda del río Magdalena. Lo que hicimos, siguiendo estas metodologías, es entender el ecosistema urbano, los corredores ecológicos, los espacios naturales, y planteamos una serie de propuestas concretas que allí están marcadas para la transformación del área metropolitana. Uno de los temas que más preocupaba en Colombia era el tema del desequilibrio social. Hay zonas muy ricas y hay zonas muy pobres. Y hay un conflicto siempre, hay una segregación social entre unos y otros. En este caso, fijaros que esa línea que veis ahí en la imagen, con estos estudios que se llaman de accesibilidad relacional, la hemos detectado como una vía fundamental. Es una vía que tiene más conectividad, que tiene mejor conectividad de toda la trama urbana del área metropolitana de Barranquilla, que tiene 2 millones de habitantes. Y esa zona conecta los barrios que están aquí en rojo, de alta renta, con los barrios en blanco, abajo, de muy bajo nivel de renta. O sea que ese es un eje que conecta distritos de distinto nivel de renta. Va a facilitar el acceso a los equipamientos, a los servicios, al conjunto de la población. De manera que vamos a plantear un gran eco-boulevard que atraviesa la ciudad y que es paralelo al río y va a permitir también una renovación profunda del borde del río Magdalena, que es el gran proyecto en el que está ahora trabajando Barranquilla. A la derecha hay una zona que se llama Isla de Salamanca. Y es realmente increíble. Fijaros qué manglares, qué bosques de manglares hay aquí. Es espectacular. Está también la playa. Esa zona no se utiliza y se está deteriorando. Los espacios naturales en los entornos metropolitanos que no se utilizan se deterioran. Entonces hay que llevar cuidado para buscar, digamos, un destino inteligente y sensible de cada uno de estos territorios mágicos que tenemos en este caso concreto aquí. Pues fijaros que ese territorio, como ha pasado en muchas ciudades en el mundo que veis aquí en la imagen, es posible con una inversión relativamente pequeña poderlo disfrutar por el conjunto de la población, haciendo ecoturismo y disfrutando en el entorno inmediato del área metropolitana de Barranquilla, poder utilizar este tipo de espacios. Si no hubiera habido esa colaboración interdepartamental entre los gobernadores, esta idea de hacer de este territorio, se llama el Parque Isla de Salamanca, un destino ambiental, hubiera sido imposible. De hecho, con la incorporación de este parque, Barranquilla va a pasar de tener 1,9 metros cuadrados de zona verde por habitante a tener 75 metros cuadrados de zona verde por habitante, y aspira a ser una de las grandes capitales ecológicas de América Latina, porque ha detectado un territorio que no era de su departamento, pero que podría funcionalmente conectarse. En definitiva, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta. Santa Marta es un pueblo mucho más pequeñito, pero fijaros, tiene un pico enorme. En este territorio nuestro tenemos alturas de 2.500 metros en algunos puntos, lo cual nos da una diversidad climática y paisajística espectacular. En el caso de Santa Marta, este pico, que se llama la Sierra Nevada, tiene casi 6.000 metros de altura y es el pico más alto del mundo, tan cerca del mar. Entonces, eso va a generar un sistema hídrico para la creación de estas lagunas, esta ciénaga grande de Santa Marta, que se alimenta de esos espacios. Entonces, si no tenemos en cuenta el sustrato ambiental, vamos a hacer barbaridades en los territorios, generando barreras y autopistas donde no corresponden, o generando desarrollos urbanos en zonas frágiles. Por eso es importante planificar las estrategias como de ecodesarrollo, donde el medio natural juega un papel absolutamente fundamental. Ahí veis las playas maravillosas del Parque Tayrona, que se llama. Y esta ciudad, que es una joya turística de Colombia, sin embargo, hoy día se dedica, el puerto, que lo veis arriba, negro, se dedica a sacar el carbón, el Valle del Cesar. Entonces, el carbón sale por ahí, ha contaminado toda esta zona, y lo que hemos planteado es una estrategia de renovación urbana, de recuperación del litoral, de crear pequeñas islas, microislas, que son esculturas del mar para retener la arena y poder crear un destino totalmente diferente. Y para hacer sostenible el desarrollo turístico, en este terreno, que es de los militares, el gobierno lo ha apartado para hacer un parque tecnológico del turismo, para formar a trabajadores, a empresarios, para hacer un turismo
sostenible y hacer un parque del turismo en la ciudad que tiene la mayor vocación turística de Colombia. En definitiva, no son los planeamientos aislados los que van a permitir el éxito del futuro, sino esta visión de complementariedad. Por eso cuando veo las 3 provincias colaborando en este proyecto, pues la verdad es que es un síntoma claramente reconfortante en ese sentido. Hay otros proyectos que quería compartir antes de pasar ya a ver temas concretos de la República Dominicana y de nuestro territorio, que son actuaciones muy blandas, actuaciones en núcleos rurales, que es lo que hemos llamado ecoaldeas. En la Fundación Metrópoli llevamos unos 10 años trabajando en ecoaldeas, en la zona europea, pero fijaros como pequeños pueblecitos que aparentemente pierden población, que no tienen un futuro claro, que los jóvenes se tienen que ir a las principales ciudades, cómo a través de la creatividad y a través de la sensibilidad podemos evaluar. Este es un pequeño pueblo que tiene 800 habitantes, que está a unos 70 kilómetros de Pamplona. Bueno, pues estaría como nuestra zona de distancia pues, de Santiago, perdón, de Santo Domingo, ¿no? Aquí veis, en este pueblo tiene una vocación de cultivo de viña, ¿veis ahí? Y tiene una pequeña zona, que es una zona de producción de vinos, como un castillo, como un chateau francés. Bueno, pues es una especie de castillete donde se realiza la producción de vino de este territorio. Entonces, lo que queremos hacer es que en el entorno de ese pueblecito que veis en el centro pasen muchas cosas. La primera es que los productores de vino están creando arquitecturas singulares, arquitecturas que simbolizan la calidad de los diferentes caldos, como les llaman ellos, ¿no? Los vinos especiales. Y aparecen, como veis a continuación, arquitecturas como estas han traído los mejores arquitectos del mundo para trabajar en las zonas rurales, creando este tipo de estructuras que simbolizan, por una parte, la excelencia en la producción del vino, pero que al mismo tiempo están recuperando el mundo rural. Fijaros cómo es hoy el pueblecito, un pequeño pueblo, aislado. Lo que se está planteando es esas zonas que tienen un gran potencial agrícola para la producción de vino. Esas serían las zonas de viña, la ampliación de los viñedos. El Camino de Santiago, las rutas son muy importantes porque conectan diferentes puntos. En España tenemos una ruta muy importante, histórica, que se llama el Camino de Santiago, y por aquí pasa, por este pueblecito, la ruta del Camino de Santiago, pasan los peregrinos, y ahí hemos pensado hacer un hotel, posada, muy cerquita del pueblo, para que la gente del pueblo pueda trabajar en el mismo hotel. Son intervenciones muy largas. Y un camino, como veis ahí, ese camino amarillo, que llega hasta una zona de golf, en las inmediaciones. Y luego también esta pieza que se llama el baluarte, esto ya es segunda vivienda, primera residencia, las esculturas del territorio y también muy ajustado a la topografía, unas viviendas que llamamos el hábitat de cornisa. De manera que en conjunto, el castillo histórico que está arriba, el pueblecito, los diferentes elementos forman lo que llamamos la ecoaldea de esta zona. En otros ámbitos, pueblos así, relativamente pequeños, también a través del arte y territorio, artistas han hecho estos caminos que le dan forma al acceso a estos núcleos históricos maravillosos, tradicionales, que dialogan con los espacios naturales. Veis, por ejemplo, el río Ebro, que hace un meandro especial y se puede celebrar ese meandro a través de las propias bodegas, de las antiguas zonas industriales del vino transformadas y renovadas, los paisajes agrícolas y también unas ecoaldeas del vino en este territorio. O sea que el diálogo con el territorio, el diálogo con el paisaje, el entender las texturas, los colores, va a generar un magnetismo único en el mundo rural que el mundo urbano difícilmente podría aportar. Cuando estamos relativamente cerca del mundo urbano y tenemos el privilegio de tener estos activos en el mundo rural, es muy importante. Aquí, para impulsar este proyecto, hubo una institución de referencia en la zona, que era un banco, la Caja de Oro, la Caja Vital, y algunos empresarios del vino que se unieron pues, para hacer de su territorio algo integrado y no que cada uno hiciera la guerra por su cuenta. Y por último, este ejemplo en el Mediterráneo, muy cerquita de Alicante, en una zona muy turística, donde aparece una ecoaldea que han venido a vivir familias del norte de Europa que en vez de ir a vivir a la playa, van a vivir al interior. Entonces, en este pueblecito, fijaros, hemos mantenido el bosque mediterráneo
con muchas funciones lúdico-recreativas en ese bosque que ya existía y tenemos que protegerlo, y luego las agriculturas, de manera que aparecen con distintos colores agriculturas diferentes. Por ejemplo, agriculturas de aceite, ¿no? Los olivos. Bueno, pues los olivos, esas zonas verdes de arriba, son zonas de plantación de olivos. ¿Cuánto nos costaría a nosotros plantar esos olivos con fines ornamentales, cuando en realidad están produciendo olivo y tienen su valor económico? Es decir, que la agricultura contribuye mucho más que el valor económico de la producción a la mejora del paisaje y del atractivo de los territorios. Pero eso requiere una estrategia de desarrollo y requiere esa visión integrada para luego pues, tener también estas almazaras, que son los lugares donde se genera el aceite. Incluso en algunos lugares, por ejemplo, los almendros, pues los almendros tienen otra textura, tienen otro color, que se integran dentro de este territorio, o incluso elementos de lavanda, ¿no? Que quedan colores en el territorio perfectamente integrados. Lo que quería comentar es que con estas agriculturas, las personas que compran aquí una casa son copropietarios de la agricultura. Eso es como los kibbutz, ¿no? Que comentamos esta mañana, que algunas veces habéis estado aplicados en esta zona. De forma que son agriculturas donde hay agricultores que trabajan, pero la propiedad es de los que han comprado las casas y que viven en la zona, viven en la ecuatera. De forma que pueden recibir cada año pues, tantas botellas de vino, su vino, tantas botellas de aceite y tantas botellas y tantas pastillas de turrón que se hacen con las almendras que se producen allí mismo y ellos mismos promocionan este territorio. Pero podemos tener también granjas escuelas para que los niños entiendan los valores de ese territorio. Podemos recuperar las plazas de los pequeños pueblecitos buscando esos atractivos y en definitiva diseñar primero la naturaleza, diseñar primero el paisaje y a continuación la arquitectura. No diseñar primero las infraestructuras, luego la arquitectura y luego pintar de verde lo que queda, sino, como veis aquí, diseñar primero el paisaje y luego la arquitectura perfectamente integrada. Eso es lo que diferencia a una estrategia de desarrollo convencional a una estrategia de ecodesarrollo, que es lo que intentamos hacer en este territorio. Bueno, sin más preámbulos, volviendo a nuestro territorio, volviendo a la República Dominicana, un territorio impresionante. La verdad es que hablarnos a vosotros, que conocéis mejor que yo nuestro país, pues me ruboriza, pero bueno, de todas maneras voy a plantear algunas imágenes de investigación que tenemos en marcha en este territorio. Un tema muy importante, la localización. Fijaros dónde está la República Dominicana y la capital, Santo Domingo, en relación con este territorio que se llama el Gran Caribe. En el Gran Caribe viven casi 200 millones de personas en ese territorio. Por eso estar en el corazón del Gran Caribe es una enorme ventaja. Es un factor importante. Y luego la conectividad cada vez tiene una importancia creciente. Comentamos ayer, curiosamente, que los dos factores fundamentales para la competitividad de un territorio son, uno, la conectividad, que esté conectado con su entorno, o sea, conectividad física, o sea, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, carreteras, conectividad digital y conectividad institucional. O sea, que las empresas, las universidades, las instituciones estén conectadas y tengan vínculos y cooperaciones con otros lugares del mundo. Bien, ese es un factor crítico. Y otro es el magnetismo y la capacidad para atraer talento, para atraer personas que tengan ideas, que colaboran con las comunidades locales, que aportan, generan empresas, que generan empleo, oportunidades de desarrollo. En el caso concreto de la República Dominicana, el tener dos aeropuertos importantes, como es el aeropuerto de las Américas, que tiene 45 destinos internacionales, y luego también el aeropuerto de Punta Cana, que tiene 65 destinos internacionales, que está muy conectado con Europa, con Norteamérica y también con América del Sur. Pero hay algo que no tiene casi ningún territorio en el mundo, y es que en un entorno de 4 horas de avión tenemos más de 500 millones de personas en el mundo. Eso quiere decir que en cualquier idea que tenga sentido, que sea coherente, que genere magnetismo, vamos a tener un mercado cautivo del entorno fascinante. Por eso, esta es una ventaja muy importante, sin hablar, por ejemplo, de potenciar a nivel de desarrollo de cruceros, que todavía hay mucho recorrido para seguir potenciándolo en el país, etc. Aquí veis el sistema de ciudades. Estos circuitos a nivel de país son proporcionales al tamaño demográfico de las áreas metropolitanas,
Y este es el sistema de espacios naturales y zonas que ya están protegidas. Yo creo que habéis hecho en la República Dominicana un magnífico trabajo de proteger nuestro territorio. Hay muy pocos territorios en el mundo que tengan unas figuras de protección tan extendidas. Habrá que seguir trabajando en ello, pero este es un campo importantísimo. Y luego, pues que ha habido, lo habéis hecho muy bien, el desarrollo turístico. Estáis consiguiendo atraer muchísimo turismo internacional. Estos son los nodos que tradicionalmente han tenido ese desarrollo turístico. Y hablando con algunos de nuestros representantes del gobierno, nos decían que había como 3 grandes nodos en el futuro que les gustaría impulsar. Uno es Miches, otro es Montecristi y otro Pedernales. En la medida que se desarrolle Pedernales, también nuestro territorio va a quedar en una posición mucho más central. Fijaros, por ejemplo, Montecristi, en los paisajes impresionantes que hay, o Miches, o incluso Pedernales. Vosotros estaréis muy habituados a ver estas playas, estos lugares. Claro, desde fuera nos parece un paraíso realmente lo que tenéis acá. Pero quizá lo más importante es la estructura humana tan sólida que se ha ido generando. En el entorno de Santo Domingo, este mapita se llaman las isocronas. Quiere decir que desde el centro de Santo Domingo nos desplazamos, en este caso 30 minutos, y llegamos a este perímetro. De manera que en esa zona viven 3,1 millones de personas. Más de 3 millones de personas viven a 30 minutos del centro de Santiago. Perdón, de Santo Domingo. En una hora viven 4,7 millones de personas. En una hora y media, más de 5 millones en el entorno de Santo Domingo. Luego, en 2 horas, prácticamente estamos llegando hasta Santiago. Prácticamente ya hemos llegado a La Vega, casi ya muy cerquita de Santiago. De manera que este territorio, que tiene ya casi 6 millones, más de 6 millones de habitantes, es un territorio muy sólido. Y el tamaño genera masa crítica para muchas actividades y servicios avanzados, y de otra forma sería imposible. Haciendo el mismo ejercicio, desde Santiago de los Caballeros, pues tenemos que en 30 minutos hay 1,3 millones de personas, en una hora 2,2 millones de personas, en una hora y media tenemos 2,5 millones de personas, y aquí veis en 2 horas pues casi 2,6 millones de personas. Si lo hacemos de manera integral, está surgiendo un territorio mágico, un territorio impresionante, una gran diagonal, la gran diagonal dominicana, que tiene un tamaño demográfico de unas 7,5 millones de personas que viven en ese territorio. Es decir, que organizar bien la conexión entre los dos mundos va a generar una ciudad que va a tener una masa crítica para ser muy relevante a nivel internacional. De hecho, teniendo en cuenta la localización tan especial que tiene este territorio, a nivel de tamaño funcional, es el territorio más potente de todo el Gran Caribe. Aquí están todas las ciudades del Gran Caribe, y si consideramos este diamante dominicano, esta gran diagonal entre Santo Domingo y Santiago, pues tendríamos una población de 7,6 millones y tendríamos un nodo de referencia a nivel global, que puede luchar por tener las mejores universidades del mundo, por tener servicios financieros avanzados, por atracción de talento y por muchas funciones que van a irradiar al conjunto del territorio del país. Por eso, pues tener un país con esta diversidad geográfica, con esta morfología territorial, con distintos eventos climáticos, pues es realmente una enorme oportunidad. Aquí veis en esta foto satélite del nivel de iluminación, que se corresponde con el nivel de intensidad de uso. Aquí veis los diferentes territorios, las zonas de costa, ese eje, esa diagonal, la que tenía haciendo referencia, etc. Bien, pues centrándonos ya más en el territorio que nos ocupa, es decir, en el territorio del entorno de la presa de Valdesca, Aguacate, Higüey, pues nos parece que están surgiendo una cantidad de oportunidades que seguro que con todas las referencias que nos vais a aportar a continuación vamos a poder entre todos, de manera participativa, crear un proyecto de consenso de cuáles son los proyectos realmente transformadores que nos gustaría impulsar dentro de este ámbito. Aquí tenéis los ámbitos de las regiones del país, la región de Valdesca, la veis ahí, y a nivel de provincias tenemos en el ámbito inmediato de este sistema de presas, tenemos pues San José de Ocoa, tenemos San Cristóbal y Peralta. Esas son las 3 provincias. Y este sistema de presas que veis aquí, que es el río, que es la presa de Higüey, luego la presa de Aguacate y la presa de
de Valdesia y que generalmente son como una columna vertebral de este territorio que tiene una enorme potencia. Veis aquí el sistema hídrico. Hablando con el ingeniero Salazar estos días, nosotros creemos que si bien el siglo XX fue el siglo del petróleo, el siglo XXI está siendo el siglo del agua, el siglo de la energía y el siglo de la preparación de alimentos, porque los alimentos cada vez van a ser un factor muy importante. Y fijaros que todos estos elementos básicos de la economía del futuro, el agua, la energía y la producción de alimentos, están presentes con mucha fuerza en este territorio. Por eso esta delimitación, digamos que como referencia, utilizando la cuenca del río Luzaba, pues la verdad es que nos genera una cantidad de oportunidades y de complementariedades estratégicas realmente increíbles. Aquí tenemos la presa de Tehuel, la parte alta, que está cuando no sale agua, pero cuando sale el agua es una cosa impresionante, ¿no? Poder estar viendo este espectáculo allí, no solamente producción de energía, pues realmente único, ¿no? La presa de Albacate y también la maravillosa presa de Valdesia y su embalse. De manera que tenemos ahí, como veis, la cuenca del río, las diferentes presas y la posibilidad de articular en su entorno una estrategia de ecodesarrollo con paisajes que son absolutamente únicos, que son los que veis ahí en el territorio. Aquí veis las diferentes provincias, nuevamente San Cristóbal, Peravia y San José de Ocoa, y las capitales. Esta es la localización de las capitales provinciales que van a tener que hacer una función muy especial de suministrar servicios a las zonas más aisladas, y esa complementariedad parece absolutamente fundamental. Por eso hemos visto aquí los diferentes municipios que forman parte de estas tres provincias, algunos más pequeñitos, con menos población, pero que lo bueno es que la colaboración entre todos ellos van a dar una diversidad de opciones comunes. Es curioso que si miramos, por ejemplo, la evolución demográfica en números índices que permite comparar unidades demográficas de distinto tamaño, veis la República Dominicana, que es la imagen del centro, que es la evolución demográfica del país en los últimos, yo diría, pues casi 30 años, ¿no? Bueno, pues San Cristóbal está creciendo más rápidamente que la media, pero los territorios de las provincias más alejados, concretamente Ocoa y Peravia, han tenido una dinámica demográfica mucho más reducida. Con lo cual, en este territorio maravilloso, donde con esta morfología increíble, con estos corredores ecológicos, pues poder articular una estrategia integrada de ecodesarrollo nos parece absolutamente fundamental. Y al margen de este diagnóstico que vais a hacer vosotros, qué elementos valoráis más, cómo os gustaría verlos en el futuro, fijaros que a nivel técnico también se pueden hacer análisis que den muchas sugerencias. Por ejemplo, estas son las zonas de máxima pendiente. En rojo, las zonas que tienen una pendiente altísima, más del 60%. Fijaros que la agricultura, por ejemplo, no es compatible con las zonas de mucha pendiente. Se empiezan a ver aquí que ya las zonas de menor pendiente empiezan a ser compatibles con los temas agrícolas, ¿no? Este tipo de análisis nos parece interesante. O, por ejemplo, más allá de la energía hidroeléctrica, tenemos también el potencial de energía solar. En color más rojizo están las zonas que tienen más radiación solar al año, que tienen mayor potencial para complementar con energías alternativas esta gran infraestructura que ya tenemos, energía hidroeléctrica. O, por ejemplo, a nivel de potencial eólico, estas zonas marcadas aquí en color rojo son las zonas que tienen un régimen de vientos que mantienen y que permitirían una explotación de la energía eólica. O sea, son referencias que, cruzadas, empiezan a ayudar a entender el potencial de los territorios. Como, por ejemplo, los espacios naturales protegidos, muchos de ellos en el entorno inmediato de las presas, pero que están en el mundo rural. Esos lugares mágicos de estos territorios son realmente increíbles. Fijaros qué paisajes tan diversos, desde las láminas de agua hasta picos que tienen ya casi 2.500 metros de altura dentro de la zona y que por tanto tienen unas condiciones climáticas y se genera una biodiversidad entre la cota 0 y la cota 2.500 realmente impresionante. Las infraestructuras son muy importantes, por eso la ruta 2, esta vía troncal, evidentemente está generando desarrollos, conectividad de algunos de los territorios de nuestras provincias con la capital. Y también veis, por ejemplo, este ejercicio que hicimos de las isócronas, lo hemos hecho también en San José de Ocoa,
Y fijaros que en 10 minutos tenemos 36.000 habitantes. En 20 minutos tenemos 41.000 habitantes en esa zona. Y en 30 minutos tenemos 48.000 habitantes. O sea, que hay una masa crítica razonable en ese territorio del entorno. Lo mismo hemos hecho en Baní, también, claro, aquí como enseguida entramos en su conexión con San Cristóbal, ya alcanza tamaño esa área de influencia funcional. Pero tenemos en 10 minutos, pues ahí veis una población de 150.000 habitantes, más de 250.000 en 20 minutos y ya pues más de medio millón de habitantes en 30 minutos. Eso obviamente da un potencial para muchas cuestiones relativas a equipamiento educativo, equipamiento de salud, oportunidades económicas, etc. Ya en zonas mucho más urbanas como es Baní. Y San Cristóbal igual, lo que pasa que como San Cristóbal está tan cerquita de la capital, en realidad en 30 minutos tenemos más de 3 millones, pues acceso a más de 3 millones de personas. Eso hace que uno pueda vivir en una ciudad como San Cristóbal y tener acceso a lo que representa una gran ciudad sin tener muchos de los inconvenientes de congestión, precios del suelo, etcétera, que representa la gran ciudad. Y por supuesto, si lo hacemos en Santo Domingo, las otras zonas, pues fijaros que llegan hasta las diferentes presas, hasta los diferentes espacios rurales de ese entorno. Ahí aparecen, por tanto, San Cristóbal, Baní y San José de Oca como nodos que pueden articular toda esta estrategia. A nivel más inmediato, pues tenemos estos territorios, pero enseguida, en la medida que se mejoren también los medios de comunicación, va a permitir un acceso mucho más amplio y crear un tejido equilibrado en ese territorio. Esto es el tamaño de los diferentes núcleos. En vez de poner municipios, aquí lo que hemos puesto son distritos, para que se vea que muchos pequeños municipios están en la zona y que, aunque algunas de las operaciones pilotos se hagan en algunos de los núcleos, sin embargo, pues pueden inspirar la transformación del conjunto de este sistema rural tan rico y tan interesante. Parece en el técnico claro, esta imagen es una foto satélite nocturna, de manera que en color rojo es donde hay más intensidad de luz, hay más intensidad humana, y también en las zonas más oscuras es donde hay menos intensidad humana. Pero se ve muy bien la distribución de la población en ese territorio. Nosotros estamos analizando muchas variables para luego completar las ideas que vosotros nos deis en este foro con los análisis técnicos para proponer de manera inteligente y coherente la propuesta de consenso. Pero fijaros, por ejemplo, esta variable que es el nivel de pobreza. La parte más oscura es la parte que tiene un mayor porcentaje de las familias del municipio en lo que se llama situación de pobreza. Fijaros que conforme nos alejamos de San Cristóbal y nos alejamos de Santo Domingo, las zonas más alejadas tienen ese problema. Entonces, el hecho de poder suplir, digamos, este reto nos parece importante. Aquí están en rojo, por ejemplo, las zonas ya ocupadas por la edificación. Estos los tejidos, las áreas urbanas, las zonas ya ocupadas por la edificación. Fijaros la importancia que ha tenido la vía troncal, que pasa también por Baní, que va hasta Rúa, etc. Esa vía. Y luego hay otras zonas, por ejemplo, las zonas agrícolas. Estas manchitas que veis ahí en verde son las zonas agrícolas. Claro, pero sin embargo el potencial agrícola es enorme. Vais a ver a continuación el potencial de regadío. Hemos calculado sobre la base de las pendientes, la disponibilidad de agua, etc. Pero fijaros, el pasar, digamos, de estas zonas agrícolas hoy día a este potencial agrícola que es realmente impresionante en esta zona. También tenemos zonas de pastizales, bosques secos, que están sobre todo en este ámbito, y también bosques húmedos y cafetales bajo sombra, que llaman. Esas zonas que aparecen en color rosáceo, es curioso el tema de la producción también de café en la zona. Este sería como los usos del suelo en el territorio, que puede ser una inspiración muy interesante para luego plantear propuestas. Hay un tema que sí que nos preocupa y es el tema de la deforestación. Poco a poco vamos perdiendo masa forestal. Entonces, esos puntitos amarillos son donde se ha producido deforestación en la zona. Por lo cual habría que trabajar para invertir en paisajes, invertir en reforestar ciertos corredores ecológicos, ciertas zonas. Y hoy día, con el mercado de bonos, el mercado global de bonos de carbono, va a ser posible financiar intervenciones rurales de mejora de la naturaleza, de reforestación con créditos de carbono. Este es un tema que podríamos
ahí veis la cuenca, veis las infraestructuras de generación de energía hidráulica y la aspiración de poder llegar a un modelo territorial para el conjunto de este ámbito y también a proyectos específicos. Y para acabar, también con el ingeniero Salazar, este tema lo hemos compartido muchas veces, porque esta señora es Maimouna Boucharif, ella es la presidenta de ONU Habitat. Y antes de ser presidenta de ONU Habitat era alcaldesa de su ciudad, en Marassi, se llamaba Penang. Hicimos, con esta metodología participativa, con ella, cuando era alcaldesa, hicimos el plan de Penang. Y fue una referencia del urbanismo participativo. Entonces le nombró su gobierno presidenta de los alcaldes de Marassi. Y posteriormente la propuso como candidata para presidir ONU Habitat. En este momento lleva ya 5 años de presidenta de ONU Habitat y muchas veces comentando con ella suele decir que yendo a diferentes países del mundo, hablando con líderes, hablando y con diferentes ciudades, que se daba cuenta que muchos territorios no recibían $1 billón con B, o sea, $1.000 millones de inversión, porque no se gastaban uno en tener un proyecto de ciudad, en tener un proyecto de consenso de lo que quieren hacer, porque si no es muy difícil la inversión venga. Por eso, el tener un proyecto de consenso e involucrar también al empresariado local y al gobierno en ese tipo de iniciativas va a permitir también que tengamos el magnetismo suficiente para la atracción de inversión internacional. Bien, pues esto era lo que os quería comentar y realmente muy agradecido por vuestra atención y agradezco